Hola, yo soy Warren y en mi feed o en mi página principal de YouTube me apareció este video del señor Mariano Acosta que hace algunos meses pues me impactó lo suficiente como para empezar a hacer este podcast. Tal vez no él como persona, sino las ideas que comparte, ¿no? Y me inspira porque pues yo cuando era joven, tenía 16 años, pensaba más o menos igual, hablaba de las mismas cosas y estos son cuentos que pues ya tienen mucho tiempo, ¿no? Y ahora no quiero ni contradecirlo ni atacarlo, es una excelente persona, parece que es un buen hombre, muy talentoso y demás, perfecto, pero el problema con las redes sociales es que los algoritmos con los que funcionan te quieren alimentar con lo que te gusta, con lo que ves y con lo que te mantiene conectado a ellos. Entonces se convierte en una cámara de ecos enorme y solo escuchas pues lo que te gusta. Y el problema con los seres humanos es que tenemos la tendencia de buscar y estar de acuerdo solamente con lo que ya sabemos, ¿no? Entonces hago esto como un ejercicio, sí, para ver si puedo expresar mis ideas, pero también para ofrecerte a ti un escape a esa cámara de ecos para que puedas ver desde otro punto de vista lo que este hombre te comparte, ¿no? Y pues vamos a ver este video juntos y cuando lo considere necesario lo voy a detener para pues expresarte mis ideas y tratar de contradecir y tratar de ser un poco crítico de lo que él te está pues queriendo enseñar, ¿no? A ver si esto te ayuda a encontrar o acercarte un poco más a la verdad. En este presente que está corriendo. Este tema de las vidas pasadas, mis queridos Mai, se maneja con mucho misticismo dentro del juego, sobre todo en la religión budista, en donde nosotros podemos ver todo este ciclo de reencarnación, esto que nosotros hemos hecho antes de ser este personaje que somos ahora, todos estos errores o todas estas malas decisiones que tomamos y que simplemente estamos pagando de alguna u otra manera el día de hoy, pues simplemente son otros personajes que hemos jugado, otras decisiones que hemos tomado dentro de este mundo, dentro de otros mundos. Este tema dentro de las miles de etiquetas que hay en el juego también lo podemos encontrar como registros akáshicos, y esto es simplemente el historial que tienes tú mismo dentro guardado y el historial del juego, porque tú puedes consultar eso. Es como si tu personaje pudiera acceder al save point o al checkpoint y pudiera acceder a todo lo que ha hecho, a los personajes que ha hecho, las historias que ha existido. Todo esto podemos accederlo todos y cada uno de nosotros, porque todo esto está en nuestro interior. Esto no es algo que alguien te venga a enseñar, esto no es algo que por un curso que tú tengas que pagar, absolutamente no, pues es tu experiencia, y si es tu experiencia, tú tienes que tener esos archivos contenidos dentro de tu ser, tu alma, tu fractal o de ti mismo. Y ya con esto salvamos nuestro dinero para no estar pagando en cursos de registros akáshicos y cómo te enseñan a desbloquear estas cosas. Pues tú mismo puedes hacerlo en la comodidad de tu casa, de tu sillón, de tu cama, porque recuerda que es tu experiencia, la de nadie más. No le dejes en manos a otras personas lo bonito, bello y asombrosamente genial que es descubrirse por sí mismo. Se tiende a creer dentro del juego de la vida. El juego de la vida, bueno, el registro akáshico lo acaba de describir y lo voy a tratar de resumir aún más, es todas las memorias que quedan de tus vidas pasadas. Se supone que tú viviste ya varias veces, eres un alma vieja que va acumulando conocimiento y aprendiendo, y él te dice que puedes acceder a este conocimiento y demás. Oh my God, yo pensaba así cuando era joven, pero ahora trato de ponerle atención a la evidencia, a lo que se puede estudiar, porque este tipo de anécdotas, este tipo de cuentos, dense cuenta lo fácil que le sale, ¿no? Se lo sabe muy bien, lo ha repetido ya muchas veces y es algo fácil de entender que no requiere mucho proceso mental, ¿no? A diferencia de la ciencia, que es lo que pues, se puede decir está en contraposición con esto, que requiere de un esfuerzo mental de verdad sentarse a ver evidencia, analizarla, estudiarla, poner atención, hacer experimentos y demás. Yo no los hago, obviamente no, pero confío más en la gente que los hace y presenta resultados que en alguien que viene a contar pues una anécdota, ¿no? Es un cuento muy interesante este de que yo tengo el talento de ser guitarrista porque en mi vida pasada yo quise aprender y tocaba el violín, y un montón de historias bien locas que uno se puede inventar, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto, que es muy importante. La parte del cerebro donde se registran los recuerdos, ¿no? Donde está la memoria, donde se puede encontrar la memoria a largo plazo, es también la parte que se utiliza
en el cerebro para imaginar cosas. Si tú estás imaginando algo, estás utilizando esta parte y se ilumina en esta máquina que sirve para ver las partes activas del cerebro, ¿no? MRI, una cosa así se llama. Se puede ver cuando tú imaginas algo que se ilumina esta área del cerebro, y cuando tú estás recordando algo se ilumina también. Recuerdo hace poco tiempo vi un documental en Netflix, lo puedes buscar, te dejo el link ahí abajo, donde explicaban precisamente esto, que la mayor parte de los recuerdos que nosotros tenemos de la infancia, los recuerdos ya viejos, no de hace 2, 3 años, pues van desvaneciéndose y queda solamente la esencia de lo que sentimos en el momento en que lo estuvimos viviendo, ¿no? Si tenemos un recuerdo triste, probablemente te acuerdas solamente de lo triste, pero no de con quién estabas exactamente, el lugar, las condiciones, no sé, de lo que hiciste unos momentos antes o después de ese momento específico. Y en este documental el experimento se hizo con gente que había vivido por allá del 2001, no recuerdo en qué año fue, lo de las Torres Gemelas, ¿no? Yo estaba vivo en ese momento, creo que recuerdo dónde estaba, con quién estaba y lo que hacía, pero siendo honesto no es un recuerdo vivo como de lo que pude haber hecho hace unas horas o hace unos días, ¿no? Y se va desvaneciendo y solo queda la impresión que tuviste. Y esto me hace pensar que cuando la gente tiene estas experiencias pues sobrenaturales, lo puede decir místicas, de su memoria de otras vidas, yo creo que tiene que ver también con la imaginación. Imagínate, esta persona tiene estas experiencias bajo la influencia de químicos en su cerebro que hacen que el cerebro funcione de una manera diferente, que activa diferentes partes del cerebro en diferentes secuencias. O sea, está funcionando su máquina cerebral de una manera diferente a la que lo hace normalmente, pero no puede funcionar fuera de las reglas que ya están establecidas. No puede crear nada que no esté ya ahí adentro. Es por esto que sus experiencias van a ser ligadas yo creo que pues a la realidad que él ha vivido y donde se construyó a él, ¿no? Y pues yo que estoy seguro que en este video adelante nos va a dar pistas de estos ejemplos, ¿no? De que sus viajes no están hechos con cosas que él nunca haya visto antes, sino con información que él ya tiene en la mente, igual que los sueños, igual que los recuerdos inventados, ¿no? Pero bueno, este es un poco de la ciencia que tiene que ver con los recuerdos y que se puede ligar con estas experiencias que son muy interesantes. Véanlas para entretenerse, para aprender, siéntanse bien con este tipo de consuelo que yo le llamo, ¿no? Pero también no se dejen llevar nada más por la fantasía. Hay que tratar de entender qué es lo que te está pasando a ti. No nada más psicológicamente, sino de verdad en el cuerpo, en la máquina del cerebro, ¿no? O esas malas experiencias que nos estén sucediendo es porque en alguna otra vida pasada nosotros cometimos algún error, hicimos alguna tontería o pendejada que estemos pagando el día de hoy en este presente, no sé, por algo que te esté haciendo alguien, por cualquier cosa en la que estés sufriendo. Si tú quieres creer eso, es lo que vas a manifestar en tu vida. Pero en este video, mis queridos Mice, les voy a enseñar cómo realmente traer todo esto de las vidas pasadas o las cargas pasadas que uno tiene a favor, porque todo lo podemos convertir en este presente de negativo a positivo y viceversa, porque este tema de las vidas pasadas también se maneja con mucha negatividad dentro del juego. Se cree que estamos pagando estas cosas, pero en realidad muchas de las cosas que también estamos viviendo es porque así las queremos vivir y simplemente han sido distintos escenarios, pero en esencia siempre hemos sido lo mismo, porque todo lo que vemos y tenemos a nuestro alrededor y podemos percibir son una especie de guiño a otras cosas que hemos jugado en el pasado. Por ejemplo, contando mi experiencia personal con mis vidas pasadas en los trips, hubo uno de Candy Flip, y dale con el Candy Flip, esos viajes están muy duros. Pues en uno de estos primeros viajes de Candy Flip pude recordar que yo era una especie de guerrero felino en otro mundo, en otro juego también, en donde yo tenía un clan de guerreros felinos, en fin, todo esto. Y es bastante curioso porque a mí de chiquito siempre me gustaron los Thundercats, siempre me gustaron como mucho estos personajes animados que tenían que defender su planeta de los reptiles, curiosamente. Y lo más interesante de todo esto es que estoy frito, ya se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, yo soy de la misma generación que Mariano. Yo también disfrutaba de los Thundercats y de Mazinger Z y de pues todas las caricaturas de en aquel entonces, ¿no? Era lo único que había para ver, no teníamos internet, entonces tenías que ver estas caricaturas muy buenas, o quién sabe si eran buenas, eran la única opción
Entonces, ¿cómo sabes si es bueno o no? ¿No? Y estas caricaturas están inspiradas por... Cuando un escritor de este tipo de televisión se siente a escribir, no es que se lo saque de la imaginación gratis, está inspirado por otras obras literarias, ¿no? Y seguramente roban ideas o las toman prestadas, como tú lo quieras ver, de pues mitologías antiguas. Y si los escritores roban y toman prestado, pues se van extendiendo en el tiempo hasta que llega un momento en que tú crees que hay un mensaje oculto porque siempre es un reptil y un felino, ¿no? Por ejemplo. Ahora, yendo un poco para atrás en el orden de las ideas de Mariano, él dice que en su viaje él era un guerrero felino, ¿no? Que peleaba con reptiles. Y luego lo conecta. Y es por eso que cuando yo era niño me gustaban los Thundercats. Yo creo que es al revés. Yo creo que tuvo el viaje ahora que es grande, fantaseando con los felinos y los reptiles, porque de niño vio los Thundercats. Me parece más lógico así, no al revés. Que su cerebro se alimentó, su mente se alimentó con la información de los Thundercats y otras caricaturas, y después a través de su vida mitos y demás. Y ahora que tiene los viajes, pues su imaginación crea estos personajes, ¿no? A él mismo, y recuerda, todo está pasando dentro de tu cerebro. Entonces puedes tener la impresión de que es incluso más real que lo que percibes aquí afuera, ¿no? Fuera de tu cabeza. Y luego él hace la mención de la percepción de la realidad, y yo ahí siempre me gustaría que me aclararan si están hablando de lo cultural, ¿no? La percepción que él tiene de lo que se trata la vida en el lugar donde vive, o si está hablando de lo biológico, de cómo funcionan los ojos, los oídos, la piel, cómo se transmite esa información, esos pulsos eléctricos al cerebro, y luego la interpretación que la mente le da a estos impulsos físicos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno es bebé, yo me acuerdo con mis hijos, los ojos les sirven, están viendo exactamente lo mismo que tú, pero de una forma diferente. Su cerebro todavía no tiene idea de qué es lo que significan pues las distancias, ¿no? Yo recuerdo mi bebé gateando en la cama y él llegó a la orilla, y a pesar de que podía ver la orilla, pues puso la mano y casi se va de boca, ¿no? A pegarse, porque él todavía no entendía en ese momento. Yo creo que fue que aprendió lo que es la tercera dimensión, ¿no? La profundidad, los espacios y demás. Y esto te va generando pues ideas, conexiones neuronales de las que tu cerebro se sirve después para generar la realidad que tú tienes, igual con la luz, los colores, los sonidos, los olores y demás. Imagínate tu cerebro aprende a ver lo que hay aquí afuera a través de los sentidos, y recuerda que los sentidos están muy limitados. Nosotros solo podemos ver, sentir, percibir una parte muy limitada de lo que en realidad hay alrededor de nosotros, ¿no? No podemos nosotros con nuestros sentidos captar la luz ultravioleta, por ejemplo. No podemos ver los rayos X, no podemos escuchar los sonidos que van por debajo de frecuencias de 20 Hz, yo recuerdo, o más altos de 10,000, 15,000, 20,000, creo que son los límites del oído humano, y existen esos sonidos, ¿no? O infinidad de limitaciones que tenemos y que no podríamos saber que están ahí si no hubiéramos hecho investigaciones y demás, ¿no? Con el uso de la razón, de la mente. Entonces, cuando él dice que él puede afectar la realidad o ver la realidad o guiños de la realidad, yo creo que él ahora está haciendo uso de su cultura mexicana de los 80s, que es la misma que la mía, cuando crecimos viendo esta televisión, ¿no? Entonces, esos viajes que él tiene, yo veo que son una como creación a partir de las ideas que le absorbió cuando era niño, no igual que las mías. Mis viajes también van a ser así, y lo digo porque cuando he estado también en estos estados alterados de conciencia, ¿no? Con mis amigos de culturas diferentes, pues sus viajes son diferentes, lo sienten de una forma diferente. No es lo mismo ser mexicano que finlandés, por ejemplo. Un finlandés tuvo una niñez completamente diferente, ¿no? La mayoría en el bosque, tenían acceso a paseos en el bosque, ver animales diferentes, un clima diferente, caricaturas diferentes. Entonces sus viajes se crean de formas y sensaciones diferentes a las que tenemos nosotros. Entonces hay que tener cuidado y no pensar que es al revés inmediato, ¿no? No pensar que yo soy la fuente de todo. No, tranquilo. Somos parte de esta naturaleza, y lo que tenemos que hacer es entender cómo estamos relacionados con ella,
pero sin fantasía, sin empezar a imaginar un montón de cosas, sin tratar de usar lo que conocemos de nuestra mente para hacerlo. Vamos a continuar, nos quedamos que vio los Thundercats y su viaje era de Thundercats, y para él es esa la señal, que él en otra vida fue un gato, ¿no? Y que por eso veía de niño los Thundercats. Todos veíamos los Thundercats, todos los de su edad. Y también me gustaban muchísimo los gatos samurái. Y no nada más eso, sino que yo también tenía tortugas ninja. Siempre me gustó muchísimo el anime. Todo lo que tenía que ver con guerreros, con espadas, con samuráis, en fin, con todo esto. Y ya cuando termino de estudiar música me doy cuenta que mis escalas favoritas siempre son estas escalas japonesas, estas escalas kumoi, estas escalas pentatónicas de 5 notas. Y no había hilado todo hasta ese viaje de Candy Flip que tuve. Dentro de todo este recuerdo que pude acceder dentro de mí mismo, de lo que yo había jugado en mis vidas pasadas, me di cuenta que no nada más había sido un guerrero samurái, sino también había sido guerrero en las demás partidas pasadas, que yo siempre había escogido este personaje guerrero, este personaje que desenvainaba la espada, y que en esta vida no iba a ser yo esto, sino que en esta vida la manera en que yo iba a desenvainar la espada de alguna manera era siendo creativo, era esparciendo este mensaje, era creando también, porque se trata de crear, y cuando uno está creando es cuando se acerca más a sí mismo, más hacia la fuente divina, más a Dios, al núcleo, como lo queramos ver. Un guerrero siempre está caracterizado por tener alguna especie de disciplina, alguna especie de control mental sobre algo, sobre lo que él quiere, enfoca eso. Pues siempre lo hice desde niño con la guitarra eléctrica, siempre me pareció un instrumento fascinante, y entiendo que a través de ese instrumento es como yo me voy a expresar en este mundo. Y esto yo lo pude entender a partir de estos trips, en donde yo pude acceder a la información de lo que extraigo de este guerrero. Vamos a recuperar ahí, pero vamos un poquito atrás. Mencionó otras caricaturas y recuérdenlas, porque seguramente va a mencionar algo que se puede ligar con estos recuerdos. Ahora, yo siempre me pregunto con la gente que tiene este acceso a la eternidad, dicen ellos, ¿no? Que somos uno, que el tiempo no existe, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, que todo es uno. Pero siempre se habla del registro akáshico hacia atrás, con cosas que existieron y que ellos tienen, a las que tienen acceso, ¿no? En este caso, los guerreros samurái, que le gustaban de niños por los gatos samurái y por las caricaturas, estas anime que él mencionó y demás, ¿no? Obviamente, él va a querer ser un guerrero porque se identifica con él, con esa historia, ¿no? De como todo lo que dijo, disciplina, mente, enfoque, honor y demás, ¿no? Y luego empieza a mencionar esta otra parte también mística del guerrero, que siempre se dice que somos guerreros espirituales por las mismas características, ¿no? Pero nunca he escuchado a nadie que hable sobre algo que no conozca, que diga, no, es que yo soy algo, yo sabía que era algo durante 25 años hasta que lo encontré en un libro de historia de Sudáfrica, ¿no? Y yo era cualquier oficio de un africano negro de hace 500 años, ¿no? Y yo por eso soy bueno para hacer alfarería o una cosa así. No, siempre son cosas interesantes, ¿no? Como guerreros, reyes, magos y cosas así, ¿no? La gente que dice esto. Y ahora lo relaciona con la disciplina que se necesita para tocar la guitarra. Yo también toco la guitarra, aquí está, ¿no? Y yo nunca la relacioné con la guerra, yo lo relacionaba siempre con el poder de crear, ¿no? Como tú eres un dios como Orfeo y Eurídice, si conocen, les recomiendo esa ópera, que tú tienes el poder de crear algo tan poderoso que mueve a los demás, ¿no? De una forma que ni siquiera ellos pueden entender, y eso es la música. Y está conectado con la creación. También la gente que se dedica a esto de la metafísica y demás siempre relaciona la creación con lo sexual, ¿no? Entonces la energía sexual es la que te sirve, no nada más el sexo para tener un coito, ¿no? Sino la energía sexual femenina, masculina se combinan para crear una cosa. Y te estoy contando el cuento que yo me sé, porque ahora hará falta, ¿no? Comprobar que las partes de tu cerebro, que es en donde se origina la música que tú compones, ¿no? Que inspiran el sexo y estas energías naturales son las mismas que se utilizan para generar la música, porque recuerda, todo viene de tu cerebro, y no nada más de ahí. Tu cerebro está conectado a tu cuerpo. Somos un mecanismo muy especial, pero donde se genera o se concentra todo lo que tú eres y la conciencia y demás, pues es aquí arriba, ¿no? Sí, mi pie es tan parte de mí
como mi mano, mi corazón, mi cerebro, pero lo más importante para la conciencia es el cerebro. Antes de que se me olvide, bueno, él te está ahorita contando una cultura que él ya conoció de niño, que le gustó, que se identifica, y por eso sus viajes son así, por eso su historia, esta identidad que se construye a sí mismo es esta, ¿no? La de los guerreros japoneses, y a él le gusta. Y por qué él escogió nacer ahora, ¿no? Si tiene la oportunidad, vamos a decir que el tiempo va avanzando y él muere y nace y siempre hacia adelante, ¿no? Y ahora pues él no escogió ser guerrero porque escogió ser guitarrista, pero en esta época no hay guerreros que desenvainen espadas, tendría que ser un soldado, ¿no? Él sabía que no había haber espadas y prefirió no ser samurái y no ser soldado y mejor ser músico mexicano. Yo creo que es más un accidente que haya nacido en México. Sí, Mariano Acosta. Pues sí, me tocó esto, ¿no? Ser mexicano, haber nacido en los 80s y bla, 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 bla. No porque lo escogió, sino porque su conciencia nació en esta época, ¿no? Y ya. Yo creo que eso es más probable a que él lo haya escogido antes, ¿no? Vamos a ver, un guerrero siempre está caracterizado por tener alguna especie de disciplina, alguna especie de control mental sobre algo, sobre lo que él quiere, enfoca eso. Pues siempre lo hice desde niño con la guitarra eléctrica, siempre me pareció un instrumento fascinante y entiendo que a través de ese instrumento es como yo me voy a expresar en este mundo. Y esto yo lo pude entender a partir de estos trips en donde yo pude acceder a la información de lo que extraigo de este guerrero. Es eso, es esa cualidad para disciplinarse, esa cualidad para enfocar esa mente en lo que quiere, o sea, el saber disciplinarse para aquello que le gusta, que ama, que puede ser creativo, que no nada más con la espada puede ser creativo, sino que ahora puede ser creativo escribiendo música, cocinando cosas, y es lo que hace importante este presente, que no importa qué tantas cosas sepas de tus vidas pasadas o puedas acceder de tus vidas pasadas, tú eres lo que quieras ser el día de hoy, no necesitas ir a matar otros seres, no necesitas volver a repetir cosas que ya hayas hecho en las vidas pasadas. Lo que está pasando hoy es lo más importante y es lo único que existe. El futuro ni el pasado existen, son ilusión. Esto es lo que está sucediendo ahora y quédate en este instante. Sí hay cosas y decisiones que yo también vi dentro de las vidas pasadas que había hecho, estas cosas que uno viene arrastrando, que son karmas que uno tiene que pagar de las vidas pasadas o estas deudas cósmicas, como les dicen aquí. Tenemos esta idea de que tenemos que estar pagando esto, tenemos que esta vida porque ahorita si tenemos, no sé, un amigo que es muy regañón o un amigo que es muy enojón es porque tú antes regañabas a las personas. Pues si tú antes regañabas a las personas en otras vidas o juegos pasados, eso fue en el pasado. No necesitas aceptar cosas de este presente. Tú puedes cambiar absolutamente todo. No necesitas pagar nada a menos que quieras tú pagar algo, a menos que sí digas, no, es que yo sí lo quiero pagar. Ya depende de cada personaje, pero no vienes aquí a pagar nada más. Olvídate de lo que fuiste en tus vidas pasadas y disfruta. Y si hay algo de todo este rollo que puedas sacar de tus vidas pasadas, hazlo para bien, hazlo a manera positiva. Todo puede ser convertido de negativo a positivo. Y es lo mismo con las vidas pasadas. Si tú fuiste un superhéroe también en las vidas pasadas, oye, pues quédate con algo de eso. No, si no quieres, no salves al mundo en esta vida, pero puedes quedarte con algunas de estas cosas. Puedes observar eso y traerlo a tu presente. Aparentemente las reglas del juego Akashico que él está mencionando pues son muy flexibles o inexistentes porque las puedes tomar o no las puedes tomar, ¿no? O sea, no importa. Sí fuiste un ninja en el pasado, pero no pienses en eso, olvídalo si quieres. O si quieres lo puedes pagar, o sea, da igual, ¿no? Y luego genera tu personaje como tú quieras. Quédate con la parte que te gusta y lo que no te gusta, pues lo desechas. Perfecto. Entonces, da igual si yo tuve un registro akáshico o no. ¿No? ¿De qué me sirve haber vivido 100,000 veces y ser ninja 50,000 de esas veces y princesa los otros 50,000? Si vale, lo puedo tomar o no, ¿no? Y te van a decir, pues es que tienes la sabiduría de todas esas vidas. Oh, sí, claro. Ya tendremos que demostrarlo, ¿no? ¿Qué clase de sabiduría? Como que nacer en México, yo lo veo más como una manera de consolarte porque no te gusta la situación en la que naciste, ¿no? La mayoría de la gente que yo he escuchado que habla sobre estos temas tiene problemas o tuvo problemas
En la infancia no le gustaba su vida y empezó a construirse esta historia para pues sanarse y sentirse mejor con ellos mismos, ¿no? A mí no me gusta ser una mujer oprimida que desde niña yo tenía que hacer esto. Pero es por karma. Por eso me golpeaban y por eso tuve que trabajar desde joven y por eso no soy cantante, pero yo era, no sé, una princesa tibetana y por eso sé cantar muy bien estas escalas tibetanas, ¿no? Y bla, 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 y me hago mi historia y me siento bien y luego la cuento, pero ya no quiero el karma. Ya lo viví, ya lo pagué. Qué bonito cuento, está muy bonito tu cuento, pero pues es un cuento, ¿no? A mí, ¿qué cuento me gusta? Pues a mí me gusta pensar que soy un ser biológico, ¿no? Y que esta conciencia que se generó a través de estos tantos años de experiencia como mexicano, con la gente que conocí y demás, pues generó la mente que tengo hoy y que me sirve para expresar mi interés en las cosas que explican la realidad como la conocemos y como la podemos sentir, y que tengo la capacidad de entender que esta percepción de la realidad física es limitada y que todo lo que pasa dentro de mi mente pues nada más pasa dentro de mi mente, pero como somos seres humanos que evolucionaron para vivir en tribus, tengo la capacidad de comunicarme con alguien más de una manera muy, muy limitada y muy deficiente, ¿no? Pero nos podemos comunicar. Y este tipo de cuentos sirven para comunicarnos porque nos encantan a los seres humanos. Pero ahora, yo entiendo que estamos hechos de átomos, de quarks, ¿no? Cuánticos, y después esos generan átomos y moléculas y células y proteínas y bla, 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 ¿no? Entonces, eso me hace de verdad apreciar la magia que es que todo esto que está ocurriendo, todo este ser biológico que está ocurriendo justo ahora, que es tan difícil, que consume tanta energía, que requiere tanto esfuerzo constantemente para mantenerse vivo, ¿no? Se culmina en estas ideas, en estas palabras que estoy tratando de expresarte, y que tú estás ahí escuchándolas con la tecnología que generamos y demás, y que damos por sentado, y que todo esto que estamos percibiendo alrededor de nosotros no es más que la mejor interpretación de las señales nerviosas que nuestro cerebro recibe todo el tiempo, y que es nuestra cultura la que generó la mente con la que las interpretamos para darles algún sentido, ¿no? Porque el color blanco en una cultura occidental representa, estoy hablando de mis bocinas, el color blanco representa ciertos valores y demás, y el negro otros, pero es una fantasía a la que se le puede cambiar completamente el significado, y tú, si quieres, puedes empezar a verlos al revés, ¿no? Que el color negro es lo puro y lo sagrado, y lo blanco es lo malo, lo que no debería existir, porque a final de cuentas es la materia oscura y la falta de luz y el vacío en el espacio el que predomina, y la luz es un error que, no sé, no te puedes generar otra perspectiva, otra explicación fantástica de las cosas. Y como ves, se puede hablar, y se puede hablar mucho del cuento que tú quieras, pero a mí el cuento que me gusta contar es el cuento que nace de la ciencia, de lo que se puede hacer con matemáticas y con experimentos. ¿Por qué? Pues porque se acerca más a la verdad tangible, no nada más a la fantasía que yo quiero. Continuemos viendo al amigo Mariano. Si por alguna extraña razón tú estás o estabas metido en esto y sientes que te estafaste a ti mismo, sientes que te han estafado, no hay que tomarlo así, mis queridos Mice, porque también todo pasa por algo y todo tiene que ser como tiene que ser. Antes de todo esto, yo buscaba toda la verdad, o lo que yo podría definir como una verdad en ciertas conspiraciones, en ciertos temas espirituales, que si los maestros ascendidos, que si los pleyadianos, que si tú tienes que aprender a hacer no sé qué para entrar a los registros akáshicos. Yo caí muchas veces en eso y yo moldeaba mi realidad a partir de eso. Y también es cierto, porque también lo más curioso de todo esto es que cuando tú crees en eso, se manifiesta en tu vida. Entonces tú le das poder a eso, pero le das poder a algo que es externo, no le estás dando poder a tu interior, y toda esa energía la estás invirtiendo en que los registros akáshicos, en que si tienen que pasar décadas, en que si tienes que meditar 1000 horas para llegar a la ascensión, en muchas de estas cosas que simplemente te están distrayendo de lo que realmente importa, que eres tú. Y al final, como es tu experiencia, pues ¿quién más va a tener la verdad? Pues tú. Y simplemente todos estos temas son para que tú te los topes y digas, algo de estos temas que estoy viendo de no sé qué
me resuena, pero están revueltos de un buen de cosas, pues simplemente se resume a que es tu experiencia y que todo esto tú lo sabes hacer. Podemos sacar estas experiencias para positivo. Otro ejemplo que les quiero poner es el ejemplo en la serie Avatar, la leyenda de Aang. Pues precisamente vemos a este Aang donde reencarna el espíritu o esta esencia o esta programación del Avatar, que es este personaje que tiene que mantener en balance todo este mundo que está en constante conflicto, que se está cayendo a pedazos por la guerra. Pues precisamente la misión de Aang es buscar restaurar esta paz, esta neutralidad en este juego en el que él está. Pero para hacer esto, él siempre recurre a sus vidas pasadas, a lo que él ha hecho antes de ser Aang. Recurre a ser el Avatar Roku, recurre a ser el Avatar Kyoshi, que son previos jugadores, son previos cuerpos que él tuvo antes de ser este personaje Avatar o Aang. Al final, nuestro querido amigo Aang tiene que salvar el mundo sin la necesidad de matar a nuestro personaje antagónico, que es el Señor del Fuego. Y él, al consultar todas sus vidas pasadas, todas les dicen lo mismo. Les dicen, tienes que matar al Señor del Fuego, es necesario, lo tienes que hacer. Pero no lo acepta como se lo dicen sus vidas pasadas. Simplemente observa la información, la analiza. Es muy importante esto, observa. Y al tomar esta decisión Aang de no matar al Señor del Fuego y de simplemente quitarle toda esta energía que él tiene y dejarlo como un simple mortal, sin sus chakras, sin su energía, dentro de todo esto, Aang rompe el guión de todos los demás avatares porque perdona al Señor del Fuego y él entiende que él también es parte del juego y él entiende que así tenía que ser, entiende todo esto y finalmente él acepta ese personaje del avatar que tiene que salvar el mundo, pero lo hace a su manera. Esto es muy importante, que no se dejó influenciar por sus vidas pasadas, que fue sabio, vio lo que le convenía y dijo, ok, vamos a ocupar esto, voy a dominar los elementos con mis vidas pasadas, voy a hacer esto, voy a recordar, pero nunca se dejó definir por sus vidas pasadas. Él fue Aang. Pero antes de que él pudiera deducir todo esto, él pasó por una crisis en donde el exterior lo confundía constantemente, en donde él ya no sabía en quién creer, en donde un maestro le muestra cómo hacer las cosas y luego él ve que no son así, él se siente confundido por muchas cosas, siente bastante confusión por lo que él está haciendo, hacia lo que es, lo que representa, por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero cuando entendió que todo estaba en él, es cuando él decide seguirse a sí mismo y cuando decide ser Aang como él quiere. El siguiente punto importante de las vidas pasadas o de los juegos... Ok, entonces esto me da a entender que Mariano Acosta formó su cosmovisión, no toda la cosmovisión, una parte de su cosmovisión, por lo menos lo que tiene que ver con el registro akáshico y la forma en cómo se ve él y sus vidas pasadas, con la mitología que se retrató en Avatar, se llama la caricatura, ¿no? Así, de fácil. Él no lo inventó, él no le llegó la inspiración divina para entender el registro akáshico, no, él vio Avatar. Entonces, si quieres saber más sobre el registro akáshico y las vidas pasadas, etcétera, mira Avatar y ya te vas a entender muy bien con Mariano Acosta. Imagínate que él invirtiera todo este tiempo, entusiasmo y energía en tratar de entender cómo funciona su mente y por qué se siente como se siente y por qué piensa como piensa él, ¿no? Quién es en realidad culturalmente en la época que le tocó nacer, la familia en la que creció, los recuerdos que tiene, si esos recuerdos son verdad o son una invención de su cerebro o de su mente para, no sé, servir a algún propósito psicológico, una cosa así, ¿no? Yo creo que le haría un mejor servicio a todos ustedes que lo miran que estar repitiendo el cuento. Yo creo que ha de tener su origen en la filosofía, no sé si es filosofía o religión hindú, ¿no? En todas estas historias y mitos que se fueron juntando a través del tiempo, tanta gente que se le fue imaginando que terminó en esto, ¿no? Entonces, de verdad pregúntense, ¿voy a de verdad creerme estos cuentos que incluso la gente que hace televisión... Mira, la caricatura Avatar se hizo, sí, con la intención de crear entretenimiento, pero es para ganar dinero, para que lo vieras tú y vieras los comerciales, ¿no? Y compraras las playeras, fueras a ver las películas, etc. Y se nutrió toda esta historia de Avatar con la mitología que a Mariano le gusta y creó los personajes basados seguramente en personajes ya antiguos que existen y demás, porque eso es lo que hacen, ¿no? Para generar caricaturas y demás. Es por eso que siempre es repetitivo y lo mismo, nada más lo refríen. Le diría a mi abuelita refritos de Hollywood, ¿no? Y basar tus creencias y tu visión de ti mismo en esto, pues me parece un poco falso y peligroso. ¿Peligroso por qué? Pues porque vas a
a vivir engañado, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que él obtuvo toda esta visión de las caricaturas, Thundercats, Avatar, Tortugas Ninja, etc. Y yo también vi estas caricaturas. Yo me pregunto por qué en mí no causaron tanto efecto, ¿no? Pero bueno. De las vidas pasadas o de los juegos pasados es este borrado de memoria al cual todos accedimos. Pues sí, hubo un borrado de memoria y sí, uno mismo accedió a este borrado de memoria, aunque este subconsciente, aunque esta mente te diga que no, pues sí, y empiezas desde cero otra vez. Imagínate que tú has visto o viste una película muy buena y que realmente te marcó, que realmente te encantó. Imagínate que te dijeran, te vamos a borrar la memoria por volver a ver esta película o esta serie como si nunca la hubieras visto otra vez y la vas a descubrir otra vez y te vas a emocionar como si fuera la primera vez. Pues a eso tú has accedido. Esto es en la parte, por simplificar todo esto, pero realmente dentro de toda la historia que hay dentro de este juego de la vida, realmente también podemos encontrar otras cosas. Uno accedió a jugar esto otra vez porque uno ha sido adicto a este juego de la vida, ha sido adicto a jugar este personaje. Y obviamente, cuando tú quieres volver a jugar este personaje, accedes a estos términos y condiciones. Aquí tiene un nombre, le ponen 1000 nombres a todo esto, pero tú accedes a través de ti mismo, decides, ok, yo accedo a jugar a esto, accedo a que se me borra la memoria, accedo a todo esto, vamos, pum. Y esto es posible sentirlo porque va más allá del tiempo, va más allá de lo que nosotros percibimos como real, como sólido. Todo esto va mucho más allá de una lógica mental, porque no lo podríamos poner en una lógica mental, definitivamente no. Es por eso que este juego de la vida se convierte en la experiencia más maravillosa y más real de todas. A mí me gustaría preguntarle a Mariano así de frente, ¿qué es una lógica mental para él? ¿No? Lo acaba de explicar ya 2 veces y aún así dice que no se puede explicar en una lógica mental. Lo acaba de explicar 2 veces o 3, no sé. ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que va más allá del tiempo? ¿No? ¿Y qué significa decir más allá del tiempo? Se oye bonito, es muy poético, se oye bien, ¿no? Te voy a amar más allá del tiempo. Nuestra unión de almas gemelas va más allá del tiempo, ¿no? Es what the fuck, ¿qué significa eso? Cuando no haya tiempo, ¿se puede ir más allá? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que entender? Que suene bonito no quiere decir que sea correcto. A mí me gusta la poesía y me gusta más la poesía que tiene sentido, no nada más lo que suena bien, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso. De verdad me gustaría hacer un podcast con él, estaría interesante, ¿no? Explorar, tratar de encontrar por ahí. Yo creo que él, igual que los pastores cristianos, ¿no? Ya están tan adentro de lo que creen que aunque ellos entienden que tal vez están equivocados y hay cracks en lo que están diciendo, ya no pueden dar vuelta para atrás porque les haría daño, ¿no? Y eso es triste, de verdad. Me hace sentir un poco mal y me hace pensar en mí mismo y preguntarme, no estaría yo en la misma posición. Tengo que leer más, escuchar más gente que sabe sobre estos temas. ¿Cuál es el ancla a la que puedo agarrarme yo para no perderme así, ¿no? Y pues la única forma de saberlo pues es la ciencia, algo que puedas demostrar con números y sentarte a pensar de verdad dónde empieza lo que eres tú, dónde empieza tu conciencia, qué significa en realidad ampliar la conciencia, ¿no? Que ampliar la conciencia nada más es darte cuenta de ti en el lugar donde estás, en la sociedad donde estás, y ver cómo él le llama el juego. Eso tiene sentido porque es un juego en la que muchos son inconscientes y otros se empiezan a ser un poco más conscientes de la economía, de la cultura, de la propia sexualidad, etcétera. Varios niveles que no tienen nada que ver con magia y misticismo de otras vidas, ni están más allá del tiempo, sino están aquí. Solo tienes que pensar en ellas, ponerles atención y utilizar las herramientas de la razón para entenderlas o tratar de entenderlas al menos. No generarte un cuento, ¿no? Vamos a terminar de ver ya este video. Más real de todas. Aunque en este presente parezca que te estén pasando cosas negativas o parece que todo está valiendo cacahuate o parece que la vida ya te dejó de sonreír, pues tú querías eso. Porque tú mismo lo sabes, es tu experiencia, tú mismo sabes qué hacer, vas a saber qué hacer, en ningún momento estás desamparado si lo quieres ver así. Te hacen creer que puedes estar desamparado, que te vas a quedar sin nada, pero en realidad ponte a pensar, ¿te ha pasado algo?
estás viendo este video al día de hoy, si tú te concentras en ti, es cuando va a haber un cambio en eso que llamas exterior, porque lo que estás viendo es un reflejo de ti. Incluso esto que llamas Mariano Acosta es un reflejo de ti. Pero no te concentres en lo... Mariano Acosta es un reflejo de mí. No, yo creo que... No. Yo creo que somos parte de una generación que tuvo, pues, o que fue influenciada por lo único que había en ese momento, que era la música y la televisión, ¿no? Que estaban al aire libre, ¿cómo se llama? El Canal 5, el Canal 2, TV Azteca, cuando era Canal 13, que nosotros éramos niños, y luego la música, que era metal, lo que pues a los dos nos gustó cuando éramos adolescentes y demás, y que esto nos hace pertenecer a la cultura mexicana de esa época, de la gente de esa generación, y es por eso que nos parecemos, ¿no? Y que siempre han estado de moda estos temas en México. Yo me acuerdo haber visto libros de mi abuela de Don Juan, se llama el libro de... ¿Cómo se llama? Carlos Castañeda, el autor, que habla precisamente de temas así de metafísica, muy, muy famosos estos libros, ciencia ficción, ¿no? Tal vez basados en cuentos pues mexicanos también de misticismo indígena, ¿no? de México, pero cuentos nada más, y que crecen en la población fácilmente porque son muy fáciles de escuchar, muy interesantes, ¿no? Se puede uno identificar con los personajes y con las vivencias de estos libros, y él y yo pertenecemos a esta generación, ¿no? Pues, y es por eso que tenemos barba y cabello largo, pues porque nos inspiramos en los músicos de aquella época, ¿no? Y esos músicos se parecen entre ellos porque pues son de la misma generación. No somos un reflejo, somos la misma generación. Somos dos versiones de los jóvenes de esa época. ¿Ok? Y pues no soy su contrario. Yo preferiría, en lugar de decir que somos contrarios o que pensamos de maneras diferentes, yo preferiría decir que deberíamos ayudarnos los dos a ver mejor lo que somos, ¿no? Y entendernos y deshacernos incluso de ese cabello largo y de la barba y demás, porque no es más que una etiqueta que nosotros decidimos ponernos a nosotros mismos, ¿no? Y pues vamos a tratar de ver, y este video ya me cansé un poco y es tarde aquí, es casi medianoche, así es que vamos a terminar de verlo. Lo que estoy haciendo yo. Concéntrate en lo que estás haciendo tú. ¿Qué estás haciendo tú? Y una de las preguntas del millón, mis queridos maíz, ¿cómo le hace uno para acceder a todo este archivo de vidas pasadas y todo esto? Yo llegué a través de a las vidas pasadas, a través de mis otros juegos o avatares, mediante los psicodélicos, mediante realmente estar en un trip muy, muy, muy profundo y realmente estar en silencio total, en lo que aquí le podrían llamar meditación, en lo que le podrían llamar un estado alterado de conciencia, pues es los puntos en donde yo a conciencia empiezo a navegar dentro de mí mismo. Pues es aquí en estos estados psicodélicos en donde me he puesto a explorar mi mente, todos mis archivos como un psiconauta. Y todo esto lo he hecho en la madrugada, todo esto realmente lo he hecho yo solo. De las veces que me ha pasado esto es cuando realmente digo, ok Mariano, vamos a setear este psicodélico, sea el que sea el MDMA, el LSD, el DMT, el que ustedes quieran, inclusive hasta la marihuana. Esto puede pasar con cualquier tipo de sustancia que te haga enfocarte en algo. Esto es lo más importante, que no importa qué sustancia sea, no tiene que ser la sustancia más fuerte ni el psicodélico más potente, no se tienen que comer toda la planilla de LSD, no. Con un poco que lo hagan y su intención va a definir cómo ustedes van a entrar a ustedes. Bueno, ya por último, ahora está diciéndote que él explora su pasado, ¿no? Sus vidas pasadas, utilizando psicodélicos. Y hay que recordar, es algo que siempre deberíamos tener presente, que lo que hacen estas sustancias es alterar la química que hay en nuestro cerebro y cómo funciona, cómo la electricidad y las moléculas que generan nuestra mente la alteran, cómo funcionan, ¿no? Pero no generan ni ideas ni experiencias que nosotros no hayamos tenido ya, ¿no? Siempre te van a hablar de visiones, sonidos, sensaciones, colores, incluso pues experiencias más psicológicas, ¿no? Maneras de entender las cosas de otra forma, ¿no? De entenderse a uno mismo de otra forma. ¿Por qué? Porque tu cerebro está funcionando pues fuera de lo normal. Pero a mí me gustaría más que dedicaran a entender por qué
tienen ese tipo de experiencias y no nada más a fantasear con eso de las vidas pasadas, ¿no? Entender, creo que la parte de mi cerebro que estuvo más activa hoy es la parte sensorial y la de los recuerdos. Por eso yo recordaba mi espada y era muy feloz, un acero muy frío, la fantasía que tuve, ¿no? Y ya, ¿para qué? Eso me parece mucho más interesante porque empiezas a descubrirte como el animal racional que eres y cómo se reparte o cómo se genera tu conciencia humana a partir del animal en el que nuestra corteza cerebral se desarrolló, ¿no? Hay en marketing hay algo que se llama neuromarketing, donde te explican que para venderle una cosa a alguien necesitas no hablarle a lo racional, sino a lo irracional, al animal que tenemos dentro, no hacerlo, generar una respuesta que nazca en el instinto, luego en el afecto, y ya por último ellos van a venir a crear una excusa para comprar algo, ¿no? Es por eso que lo que realmente los tenis Nike, que yo he visto muchos adolescentes, por ejemplo, ellos tienen una respuesta instintiva a los colores de los tenis, lo que significa el afecto que le tienen a esa marca, lo que significa en su tribu, en su grupo de amigos, y luego ya ponen de excusa pues alguna razón que ellos encuentren pues entendible, ¿no? Para lo que quieren hacer. Y al darte cuenta de esto, te pones a pensar que sí, soy un animal afectivo que tiene la capacidad de razonar. Vamos a empezar por ahí. Y si le pongo ciertos químicos a mi cerebro, pues alguna parte de mi cerebro, la instintiva o la afectiva o la racional, se va a afectar y voy a cambiar la forma en que funciono y interpreto la realidad que hay alrededor de mí, y esto va a generar ciertos recuerdos, ¿no? En el hipotálamo y demás que se van a guardar como si fueran reales en la parte del cerebro de no sé, de los recuerdos más viejos. Entonces voy a sentir que este recuerdo es muy viejo, aunque se haya generado recientemente una fantasía, pero no. Eso me parece más interesante de explorar, ¿no? Y que se pueden hacer experimentos o se puede buscar información, porque ya hay mucha información en internet para aprender sobre uno mismo y valorarse más que estar pues queriendo explicarlo con algo fácil como una anécdota fantasiosa, ¿no? Y está bien, síganlo haciendo, síganlo viendo, sigan divirtiéndose, pero aprendan, sean curiosos, y también no nada más vean para lo que les gusta, vean para el otro lado también, no se queden en la trampa con la que empecé, esa de el cuarto de ecos, donde uno solo escucha lo que quiere escuchar, ¿no? Crezcan. Y yo ya me voy, soy Warren, nos vemos, gracias por estar aquí.